versículo 22. Y dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Verso 24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Porque el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el mismo Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Verso 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre le dijo al bendecirlos a cada uno. Por su bendición los bendijo. Amén. Amén. Vemos una historia en la que nos habla de José y comienza diciendo: rama fructífera es José. La Escritura nos enseña en el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 28, dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que, nadie se jacte en su presencia. Te vuelvo a repetir. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28 dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo comienza declarando que es necesario 3 requisitos para ser escogido. Número 1, ser vil. Número 2, ser menospreciado. Y número 3, que no pareces lo que Dios dice que tú eres. Parece algo inentendible, algo incomprendible, que lo que no sirve se convierte en servible, que lo que es inútil se convierte en útil, que lo que no sirve se convierte en algo que sí sirve. Son los 3 principales requisitos para dejarse usar por Dios. Y esto solamente es con un motivo: para que ninguno nos demos gloria de que somos usados por Él. Si algo tenemos, si algo somos, si algo vivimos, si algo alcanzamos, si de algo disfrutamos, es por su divina gracia. No porque lo valga, no porque lo merezca, sino el simplemente reconocer que es su divina gracia en nosotros los que hacen que nosotros seamos capaces de valer, de servir y de tener. Amén. Hay algo que Dios quiere desarrollar en la vida de alguien. Dios ha depositado algo grande en nuestras vidas, y lo que vamos a lograr, o lo que hemos logrado, lo ha hecho el Señor. Esto nos lleva a entender que lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy, si hoy digo que soy pastor de una iglesia, que tengo una congregación en la que me gozo, a la que amamos, en la que servimos con el máximo respeto y la mayor honra que podemos dar a la iglesia, porque la iglesia es lo principal y no los pastores. Hablo de mí y de mi esposa. Nos sentimos honrados, privilegiados de ser pastores de esta casa. Pero también tengo que entender que si soy pastor de esta casa es porque Él lo quiere. Amén. Amén. No porque haya disposición en mi corazón, no porque Dios me haya llamado, no, sino porque Dios lo ha querido así. Amén. Por eso hay que tener bastante personalidad y habilidad mental para entender que si yo hago algo, ya sea dar, ya sea compartir, ya sea orar por alguien,
o que Dios me llama y me hace que llame a una persona y le dé un consejo y le hable. Si Dios me utiliza de esa manera, tengo que entender que no soy yo, sino Dios en mí. Y a través de mí esa persona es bendecida, esa persona es alcanzada, esa persona puede ser salva. Pero nunca debo de olvidar, como dijo el apóstol, la excelencia es que el vaso es de barro, pero el contenido es de oro. Amén. Somos oro, pero no por fuera, sino un tesoro que tenemos dentro. Y la gloria es esta, que siendo vasos de barro, tenemos un tesoro dentro de nosotros. Amén. Por eso, cuando usted llega a alcanzar algo, no es por su habilidad, no es por su intelecto o su fuerza, sino es porque a Dios le ha placido escoger lo vil y menospreciable del mundo para ser. Amén. Amén. Cuando llega una promesa a la vida de un ser humano, lo que debemos de entender es que aunque Dios nos use, nosotros somos un regalo para lo que Dios nos usa. Me explico. Dios me puede usar, pero la utilidad que Dios me da no es para beneficio mío, sino como un regalo hacia la persona que Dios me va a usar. Amén. ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Dios me pone una palabra en mi corazón y me veo con Samara y le digo, Samara, Dios me ha dicho que te diga esto. Y ahora Samara dice, es lo que estaba esperando, era lo que necesitaba. Llevo 3 días ayunando, llevo 3 días orando, clamando al Señor en la madrugada que Dios me hable. Y solamente escuchaba silencio. Pero ahora Dios me usa a mí, pero me usa no para gloriarme yo, sino para que ella reciba un regalo de parte de Dios. Amén. Por eso usted tiene que entender, y yo también tengo que entender, que si somos usados es porque somos regalos para la humanidad. Por eso, la humildad, el carácter y la perseverancia son necesarios en nuestras vidas. Amén. La humildad, el carácter y la perseverancia son necesarias en nuestras vidas. Por eso cuando Dios te hable, no te mires al espejo. ¿Cómo? Sí, cuando Dios te hable, no te mires al espejo. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente no te veas como Dios te ha dicho que eres. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, mi siervo, mi sierva, ungida, ungido, poderoso, poderosa? Todo lo que nos han hablado por medio de profetas, por medio incluso de voz audible al espíritu y al corazón, pero cuando nos hemos visto en el espejo hemos dicho, pero yo soy ese del que están hablando. Nos vemos quizás como Moisés, que en medio de la zarza que lo transformó, porque era una zarza que ardía y no se consumía, le dice, vete tú ahora y libera a este pueblo. Y le dice, si yo no sé hablar. ¿Cómo se veía Moisés? Tartamudo. Pero claro, nosotros nunca nos veremos como Dios nos ve, porque nuestra incapacidad, nuestra insensibilidad humana nos lleva a compararnos con los demás. Y siempre las comparaciones son odiosas. Ay, si yo fuese como fulanito, ay, si yo fuese como menganita. No, yo no me tengo que comparar con nadie. Yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Que Dios lo use a uno de una manera, que a mí me use de otra. No voy a escatimar la utilidad que Dios me da porque es por su gracia y por su favor. Por eso yo estos días atrás enseñaba y decía, no te quejes por lo que no tienes, usa lo que tienes. Amén. No te quejes por lo que no tienes, usa lo que tienes. ¿Qué tienes? Un palo, toca las aguas y se abrirán. ¿Qué tienes? Una trompeta, da 7 vueltas y las murallas caerán. ¿Qué es lo que tienes? 5 piedras y una onda, lánzala que yo derribo al gigante. Es necesario que empecemos a valorar lo que Dios ha depositado en nosotros, porque somos viles, menospreciados, inutilizables, pero lo que Él ha puesto en nosotros es gracia para ser utilizado por Él. Es gracia para ser utilizado por Él. Por eso, cuando te miras en el espejo y no te ves como Dios te ha dicho que eres, tienes que anclarte en lo que Dios ha dicho. Tienes que afirmarte en lo que Dios ha prometido. Amén. Porque jamás te verás como Dios dice que eres hasta que vivas el proceso. Amén. No te verás como Dios dice que te ve hasta que no seas capaz de vivir el proceso. Y algo enseñábamos ayer en la conexión del Zoom, ayer enseñábamos algo acerca de esto. El proceso que no se pasa
La materia que no se aprueba se tiene que volver a pasar porque se suspende. Y materia suspendida es prueba no aprobada. Pero ¿qué es lo que te pone a prueba? Si no la prueba. Lo que te aprueba es la prueba. Amén. O si no, díganme qué es lo que puso a prueba el arca. Cuando Noé edificó el arca, ¿qué es lo que le puso a prueba? El diluvio. Esa era la prueba. Pero ¿cómo la pasó? Con sobresaliente alto. Ay, amén. ¿Por qué? Porque Noé supo entender el tiempo en el que estaba y tuvo que edificar el arca como Dios le ordenó. Amén. Esto que me enseña que cuando Dios habla, yo tengo que cumplir como Dios habla. No tengo que añadir ni quitar, sino que si Dios me dice, vete a tal sitio en tal dirección, yo tengo que ir a tal sitio en tal dirección y no buscar rodeos. Amén. Porque se dice por ahí que todos los caminos conducen a Roma. Pero no es una verdad, ¿eh? Es un dicho del mundo. Aquí, en el reino, se obedece lo que Dios dice. Y cuando uno obedece lo que Dios dice, entonces se ve como Dios dice que es. Amén. Por eso, así que hoy, puede ser que no te veas, pero llegará el día donde verás lo que Dios ha prometido porque Él lo cumplirá. Amén. Y llega el momento de romper el silencio, porque muchas veces nuestra boca se cierra porque no nos vemos conforme Dios dice que somos. Pero vengo a decirte de parte de Dios, por 10 segundos, tu mayor adoración puede traer el rompimiento que estás esperando y aquella situación que estás viviendo con la que no puedes porque es el proceso. Dios te hace pasar ese proceso y salir aprobado y aprobada para la gloria y honra de su nombre. ¿Qué dice pastor de 10 segundos? Sí, 10 segundos que pueden hoy declarar, yo soy aquel que ha cambiado, yo soy aquel que ha recibido la palabra y me veo como Dios me ve, porque he pasado el proceso y lo he pasado en victoria. Amén. Aleluya. Tú eres fiel, Señor. Cuando uno pasa el proceso y rompe el silencio, se atreve a declarar, soy lo que Dios dice que soy. Amén. Tengo lo que Dios dice que tengo. Y valgo lo que Dios dice que valgo. Porque su situación personal no determina ni cuestiona lo que Dios va a cumplir. Amén. Palabra sin condición, como quiera Dios lo va a hacer. Porque Dios no pretende enviar a otro, pretende enviarte a ti. Y Jonás, que es rebelde y se levanta y huye, Dios tendría más profetas, claro que tendría más profetas. Pero le dijo, no quiero que vaya otro, quiero que vayas tú. Palabra sin condición, como quieras vas a ir, Jonás, o seco o mojado, como te dé la gana. Pero el concepto y el pretexto que presenta Jonás es que han matado a muchos profetas, han matado a muchos misioneros. Es una tierra pagana donde matan y castigan a los profetas y a los misioneros. Pero ahora llega Jesús y quiere romper con el paradigma mental que tiene Jonás en su mente y dice, o vas o vas. No hay excusa. Escúchame bien, no hay excusa. Dios te quiere utilizar y te pongas como te pongas, pero Señor, utiliza otra, que yo no puedo, que yo no valgo. Pues por eso, porque no vales, es porque Dios te quiere usar. Amén. Pastor, que yo no valgo, que me da mucha vergüenza. Pues por eso, por lo que Dios te quiere usar, porque quiere ver tu inutilidad para mostrar Él su utilidad sobre ti. Aleluya. Y tienes que entender y darte cuenta que hay situaciones que manifiestan lo que uno es. En el proceso hay situaciones y condiciones que manifiestan lo que uno es. Porque si hay algo, analizando la situación que estamos viviendo hoy en el presente, si hay algo que ha manifestado la pandemia, ha sido algo muy esencial. Número 1, el carácter. Número 2, la integridad. Número 3, la resistencia. Y número 4, la perseverancia. Hoy, en medio de esta crisis, en medio de esta catástrofe que estamos viviendo, porque es una catástrofe, ha habido 4 cosas que esta situación ha manifestado en muchos cristianos. El carácter, que no tenían carácter de cristiano y se han ido al mundo. La integridad, rompieron con todo y por causa de no poder trabajar,
se complicaron la vida y manifestaron otra cosa que no eran. La resistencia, aguantaron muy poco. Y la perseverancia, se quedaron estancados y su vida cristiana terminó. Pero no solamente manifestaron eso, hubo gente que manifestó el carácter, sí, porque dijeron, yo sé en quién he creído, y aunque esté en medio de una pandemia, yo seguiría Sí, adorando. aleluya. Hubo gente que mantuvo su integridad diciendo, no tengo para comer, pero aquel que suple todas mis necesidades traerá la comida a mi casa. Hubo gente que resistió la pérdida de seres queridos, que no pudo ni tan siquiera ni velarlos ni enterrarlos, porque no había límite de aforo para acompañar a sus seres queridos, pero resistieron y perseveraron en qué, sabiendo en que Dios iba a traer gloria después de toda esta situación. Por eso necesitamos una generación que en medio de la pandemia diga esta palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Necesitamos una generación que se levante con las manos levantadas, no diciendo me rindo, sino diciendo a tu nombre la gloria, porque tú vas a cumplir tu propósito en mí. Para que entiendas algo, hay gloria para los que se alimentan de catástrofes. ¡Ay! Hay gloria para los que se alimentan de catástrofes. ¿Qué dices, pastor? ¿Te ha vuelto loco? Sí. ¿Qué es una catástrofe? Una catástrofe es un suceso desdichado en el que se produce gran destrucción y desgracia, con grave alteración de las cosas. Te vuelvo a repetir, ¿qué es una catástrofe? Una catástrofe es el suceso desdichado que produce gran destrucción y desgracias, con grave alteración de las cosas. Esta situación que estamos viviendo es una catástrofe. La pandemia es una catástrofe. ¿Por qué? Porque ha habido una grave alteración de las cosas. Antes todo el mundo sonreía y se le veía la cara. Pero ahora todos vamos con una mascarilla. A muchos les está salvando la vida. Porque ven a uno y se está riendo. No por el virus, se está riendo y no le parten la boca de milagro. Pero vemos que las condiciones en nuestras casas han cambiado. Que celebramos el cumpleaños de un familiar y lo tenemos que hacer limitado. Que si somos 10 en la familia tenemos que ir 5. Que si hacemos un día especial en la familia, no podemos ir todos. La causa de nuestro trabajo, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que ha perdido su... ¿Ven? Es una alteración grave de las cosas. Pero mira, y ahí comienza. Y ahora comienzo a predicar. El nombre de José significa el Dios que me eleva. El Dios que me eleva significa José. Y hemos leído, rama fructífera es José. Amén. Y la vida de José no es una vida fácil. Porque, ¿saben? Hay un conflicto. Y el conflicto es que Jacob tiene 2 mujeres. Una se llama Lea y otra se llama Raquel. Raquel es a la que ama. A Lea es la que les han colado por engaño. Se ha enamorado de Raquel y ha ido donde su suegro Labán. Y le ha dicho, mira, que quiero a tu hija. Y la quiero para mí. Le ha dicho, trabaja 7 años por ella. Y le ha dicho, trabajo 7 años. Después de trabajar 7 años, cuando va a lo que es, lo hablamos en este tiempo, a la casa, y se va a acostar, permítanme con mucho respeto, pero es lo que la Biblia enseña. Cuando va a tomar a su mujer Raquel, le engañan y le cuelan a Lea. Y dice la Biblia que Lea era de ojos delicados. No que tenía los ojos bonitos. Era visca. Tenía estrabismo. Esa no podía decir dónde pongo el ojo, pongo la bala. Tenías que esconderte sí o sí, porque no sabías para dónde miraba. Pero dice la Biblia que José toma a Lea. Y cuando toma a Lea, Lea le da hijos. Ahora dice, me has engañado. Ah, ¿que quieres a Raquel? Trabaja otros 7 años. Trabajó 14 años por Raquel. Y dice que le parecieron pocos. Le parecieron pocos. Pero ahí está el conflicto. Porque Lea es la que produce, pero no es amada. Y Raquel es amada, pero es estéril.
Y yo hago una pregunta, quiero que te contestes en tu corazón y analiza esta pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Producir y no ser amada? ¿O ser amada y ser estéril? El conflicto era este, que la que le daba fruto era la que no amaba. Pero me llama la atención que a la que amaba era la que no le daba fruto. Pero ese es el dilema y ese es el conflicto que vivimos nosotros. Y quiero decirte de parte de Dios, ¿por qué no produce Raquel? ¿Por qué no produce Raquel? Porque falta tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque el tiempo va a engrandecer el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Que Dios necesita de tiempo? Sí, para trabajar contigo, para trabajar conmigo, para hacernos entender que somos viles y menospreciados y que si algo tenemos y si algo hacemos es por su gracia y su poder. Amén. Por eso cuando el dilema y el conflicto que nosotros vivimos es ese, el tiempo engrandece el poder de Dios. Porque sería glorioso que Sara se quedara embarazada después de unos meses de haber recibido la promesa. Pero pastor, si estás hablando de Raquel, sí, pero te voy a hablar ahora también de Sara. Sería glorioso que Sara recibe la promesa y le dice, al año que viene abrazarás un hijo, o no, le dice, tendrás un niño, no le dice tiempo. Le dice, tendrás un hijo, Abraham, habrá alguien de ti, de tus lomos, de ti, de la Sara que heredará lo que tú tienes. Sería precioso, glorioso que después de unos meses de recibir la promesa, Sara quedara embarazada, pero el tiempo que transcurrió hasta que fue embarazada, lo único que hizo fue engrandecer el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 100 años y Sara 90. Y era estéril y viejo, los dos habían perdido ya toda fuerza, todo vigor, todo por completo. Pero dice la Biblia en el libro de Hebreos, dice la misma Sara, dice, y recibió fuerzas para concebir porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Eso que nos hace entender que el poder de Dios se engrandeció, porque los límites no solamente los tenían por ser estéril, sino también por la edad, y el poder de Dios se engrandeció sobre ellos porque dijo, y creyó porque era fiel el que lo había dicho. Vengo a decirte de parte de Dios, recibe este rema que el Espíritu me arde. ¡Ay, Padre Santo! Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir porque Él es fiel. Él es fiel. Te alabamos, de gloria. Dios está revelando algo. Y yo quiero que usted tenga esta misma revelación. Y es que usted vea que Dios le está diciendo, no tengo duda de que tú eres estéril. Dios le dice a Sara, le dice a Raquel, no me cabe duda, sé que eres estéril, pero mi poder se va a engrandecer en ti. Y hasta día de hoy, o hasta ese momento, Lea le da 11 hijos a Jacob. 11 hijos. Que no había TDT, ni estaba ningún... No tenían tele. Le da 11 hijos. Y ahora, cuando Jacob toma a Raquel, concibe a José. El número 12. El número 12 significa gobierno perfecto. Por eso Jesús eligió a 12. 12 discípulos. El número 12 significa gobierno perfecto. Pero mientras Jacob señala a sus hijos y les dice, cachorro de león, serpiente junto al camino, y empieza a enumerar a cada uno de sus hijos. Aquí en el capítulo 49, donde hemos leído, dice, y José es rama fructífera. Amén. 11 hijos. A cada uno le dice, eres como una serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo. Eres el cachorro del león que tal. Pero a José le dice, tú eres rama fructífera. Rama fructífera. Es necesario que usted entienda, para que vea que la evidencia de que ahí es donde Dios se manifiesta y el que lo ha dicho. Ahora diga conmigo esta palabra. Pozos de adoración. Pozos de adoración. Vamos a decirlo todos juntos. Pozos de adoración. ¿Por qué pozos de adoración?
Porque muchas veces somos procesados y ese proceso para nosotros se convierte como vivir dentro de un pozo. Y ahora vamos a analizar. Estaremos en lugares que no serán los más propicios para adorar. Estaremos en situaciones dentro del proceso que no son las más propicias para adorar. Pero le doy garantía de que nunca se escuchará una adoración como la que exprese en esa situación, estando en el pozo. ¿Por qué digo esto? Porque José saben que fue traicionado por sus hermanos y procuraron matarle y dice que lo echaron dentro de una cisterna, dentro de un pozo vacío. Pero mientras 11 intentaban, o 10 intentaban matarle, hubo uno de ellos que quiso salvarle. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese hermano? Se lo digo yo. Judá. Y Judá significa alabanza. ¿Qué le estoy enseñando con esto? Que en medio de su pozo, en medio de su proceso, en medio de su adversidad, en medio de su dolor, ese pozo lo puede transformar en su mejor alabanza, en su mejor adoración. Y su mejor adoración puede ser lo que le salve la vida del proceso. Amén. Yo no sé cuántos están entendiendo lo que yo quiero enseñarles hoy, pero aquellos que procuran matar el sueño, aquellos que tratan de matar el propósito, aquellos que tratan de sucumbir a que caigas dentro del pozo, aunque te hayan tirado en el pozo, vengo a decirte que en medio de la traición sigue habiendo propósito. Aún en medio de la traición sigue habiendo propósito. 10 quisieron quitarle la vida, matémosle. Pero hubo uno que se llamaba Judá, alabanza. Y alabanza le sacó del pozo. Lo vendieron. Es llevado a la casa de Potifar. Y allí en la casa de Potifar aprende 3 cosas. Se dan cuenta que todos los procesos son aprendizajes. Después de la cisterna, del pozo, es llevado como esclavo y es comprado por Potifar. Y cuando llega a la casa de Potifar aprende 3 cosas. Número 1, honra. Número 2, mayordomía. Número 3, respeto. Respeto a no tocar lo que no es mío. Mayordomía. Tomó órdenes porque antes de ser gobernador alguien le tenía que gobernar a él. Y honra. Aunque me llamen esclavo, seguiré honrando a mi líder. Después de eso, quiero que aprenda que en estos momentos más difíciles es donde se desarrolla el don y se manifiesta el fruto. Amén. Quiero que usted aprenda que en los momentos más difíciles es donde se desarrolla el don y se manifiesta el fruto. Porque ahí está Jeremías profetizando, pero le cogen y lo meten preso. Y cuando le meten preso le dicen, ya no te salva nadie, aquí vas a morir, te vamos a cortar la cabeza. Y mientras está esperando la muerte, la voz de Dios suena desde el cielo.